Ahí está, estamos grabando. Hay una careta acá, en mi cuñada. Bueno, vamos a empezar. A ver ahí. Ahí está. La primera integradora, vamos a ir viendo más o menos, haciendo un repasito, ya que no tuvimos clase por el feriado. Vamos a hacer un poco de repaso de algunas. Yo escribo la primera derivada, nos piden dos derivadas. Una es f de x igual a x por logaritmo natural de x más x al cubo más x cuadrado mm, más seno de x. Bueno, la primera derivada que me piden es, acá vamos a empezar a ver algunas propiedades. Primero, la primera propiedad que tenemos que ver es la siguiente, que si yo tengo f más g, más o menos g, y tengo que derivar, lo que voy a hacer es f' más menos g'. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que si tengo una suma o una resta y lo tengo que derivar, voy a derivar cada uno por separado. Entonces, yo esta función que tengo acá la voy a separar en términos hasta el más, hasta el más, hasta el más y hasta el final, y voy a derivar cada uno de esos términos por separado. Eso es la primera propiedad. Después tenemos otra propiedad que dice lo siguiente. Yo tengo k por f prima. O sea, siempre que hablamos de k, hablamos de un número. En la UBA van a ver que desaparece como k pertenece a lo real. Eso quiere decir que k es un número. Si tengo un número multiplicando una función, al número lo voy a dejar como está y lo que voy a derivar es la función, f'. En este caso no tengo nada, no tengo ningún número multiplicando una función, pero si por ejemplo yo tuviera acá 7x al cubo, si tengo que derivar esto, como es un número, una función, el número lo voy a dejar como está, 7, y lo que voy a hacer es la derivada de x al cubo. Eso es lo que dice esta propiedad. Pero bueno, en este caso no tenemos nada, no tenemos ningún número multiplicando ninguna función. Pero bueno, esa la dejamos. Después, otra propiedad es si tengo f por g prima, ahora ya si tengo que multiplicar dos funciones y tengo que derivar, lo que voy a hacer es, la primera la voy a derivar, f prima, por la segunda la dejo más, y ahora al revés, la primera la dejo como está y la segunda la voy a derivar. Entonces fíjense que derivamos una, la otra no, más esta no la derivamos y esta sí, al revés. Eso sí es una multiplicación de dos funciones. ¿En dónde aparece acá? Acá. Vendría a ser como que esto es una función y esto es otra. Entonces, cuando tenga que derivar este pedacito, esta multiplicación de acá, voy a aplicar esta regla. Y después la otra es una división. Yo tengo f sobre g prima, voy a hacer la primera derivada por la de abajo sin derivar. Menos, igual que esto, pero con menos. La primera sin derivar por la de abajo derivada sobre la de abajo elevado al cubo. Estas son mis cuatro propiedades de derivada. O sea que estos son propiedades. Properties. Propiedad. Bueno, háganse una capturita, algo, guárdenselas y ahora vamos a ver cómo hacemos para aplicar esa propiedad. Si tienen alguna duda me la preguntan, ¿eh? Yo ahora esto lo voy a borrar y voy a empezar a derivar. Pregunten cualquier cosa, no se queden con nada.
Bueno, borro. Y acá a un costado voy a poner las derivadas que necesitamos de cálculo. A ver qué me dice. Profe, el viernes hubo clases porque no pude ir. No, el viernes no. Me tomé el fin de semana largo. Tuve un fin de semana muy arriba, muchas cosas. Jueves, viernes, sábado, domingo. Recién ayer paré un poquito. Y así que bueno. Por eso hoy estamos haciendo la clase que sería del sábado, la de repaso. El viernes tendríamos que haber agregado más temas, no lo hicimos. Pero bueno, hoy vamos a tratar de ver esto. Lo que no me acuerdo, a ver si me lo recuerdan alguien que está en el grupo, ¿y vimos recta tangente? Nosotros tuvimos clase, creo que sí, porque el lunes pasado di derivadas por tabla y derivadas compuestas, y el miércoles creo que hice recta tangente. Sí, ahí está. Bien, Goya. Geraldine lo veo. Bien. Bueno, no quiere decir que no vamos a. Sí, está bien un día de descanso, sí lo necesitaba. Igual un descanso medio a media. Muchos planes, pero bueno, sí, me lo tomé. Eh, bueno, igual todo lo que hayamos visto, yo lo que quiero es que quede en los videos, pero todo lo vamos a volver a ver. De hecho, la clase de hoy es medio un repaso de lo que ya vimos. Así que nada, vamos bien, vamos. Bueno, voy a poner las derivadas que necesitamos. Acuérdense que tienen una tabla. Voy a poner en la tabla solamente las cosas, no todas. La tabla yo la otra vez se la di. Bueno, después les paso una imagen, tengo unas tablas ahí que las había armado. Bueno, la derivada de x es 1. La derivada del logaritmo natural de x es 1/x. La derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. La derivada del seno de x es coseno de x. Con estas cuatro podemos hacer potencia. Todo lo que no entiendan, después me escriben, me lo preguntan. Yo trato de contestar. A veces quedo medio ahí a medias. Estoy con mucho trabajo, me cuesta contestar todo, pero trato de. Bueno, empecemos por esto. Esta es una multiplicación. Entonces habíamos dicho que hacemos. La primera derivada, que es la derivada de x, es 1. O sea, quedó 1. Por la segunda sin derivar, logaritmo natural de x. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada del logaritmo es 1/6. Esto era, acuérdense cuando puse f por g, que es derivo la primera, la segunda no, más la primera no, la segunda sí. Más derivo x a la 3. La derivada de x a la 3 es x a la n. ¿Qué se hace? Se baja este y se le resta 1. O sea, bajo el 3 y le resto 1. Me va a quedar 3x a la 2. Si tienen x a la 3, la derivada le va a quedar, bajan el 3 y le resta 1. 3x a la 2. Si tienen x a la 4, 4x a la 3. X a la 5, 5x a la 4. X a la 6, 6x a la 5. Siempre es lo mismo. Le bajo este 5 y le resto 1. Le bajo el 6 y le resto 1. Y así. Entonces, la derivada, perdón si igual después se lo. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. La derivada de x a la 2 va a ser 2x a la 1. Y la derivada del seno de x es coseno de x. Más coseno de x. Esto es f' de x. Es la derivada. ¿Podemos acomodar un poquito? Sí, un poco vamos a acomodar. Entonces me queda f' de x. 1 por logaritmo natural de x me queda logaritmo natural de x.
X por 1 sobre X, este lo puedo tachar, me queda más 1. 3x cuadrado no puedo hacer nada, me queda 3x cuadrado, 2x a la 1, me queda 2x, más coseno de X. Sí. Esa era mi derivada. Bueno, más o menos ya saben derivar funciones comunes. Tienen que saber esas 4 propiedades que yo les puse antes y la tabla completa. Con eso hacen derivadas de funciones comunes. Después tenemos que saber derivadas de funciones compuestas. Y vamos a hacer una mini introducción y después vamos a ver el ejercicio que les dieron en la integral. Así que nada, voy a borrar esto. Profe, una pregunta. Sí, Una vez que te da ese resultado, que es la derivada de la función, ya no se sigue derivando más, ¿no? Es lo que te dio. No es que haces ya. sí. Ah, ok. En general después esa derivada la vas a usar para algo. Por ejemplo, si te piden hacer la recta tangente, vas a usar esa derivada para algo. Pero si te piden solamente derivar, termina ahí. Chau. Ok, gracias. Bueno, a ver, el otro. Ah, perfecto. Vamos a repasar un poco lo que era derivadas compuestas. Derivadas compuestas es cuando yo tengo una función adentro de, no multiplicando, no dividiendo, no sumando, no restando. Una función metida adentro de otra función. Por ejemplo, yo puedo tener f de x igual a coseno de menos 3x al cubo más 8x. Ahí yo tengo una función polinómica adentro de un coseno. Entonces, ¿cómo hago para derivar esto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. F' de x va a ser la función que afecta a todo, la que más abarca es el coseno. Entonces yo voy a derivar coseno. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces la derivada de coseno de todo esto va a quedar menos seno, y todo esto como está, sin tocar. Pongo un por, y eso que está acá adentro lo derivo pero afuera. Entonces ahora voy a derivar esto. Como es una suma, voy a derivar los dos separados. La derivada de menos 3x al cubo me va a quedar menos 3, y la derivada de x a la 3 es bajo el 3 y le resto 1. 3x a la 2. Después más 8 por x, el 8 lo dejo como está, y derivo la x. La derivada de x es 1. Entonces si quiero acomodar un poquito esto, me va a quedar f' de x igual a menos seno de menos 3x al cubo más 8x por, y acá, menos 3 por 3, menos 9x cuadrado, más 8 por 1. Sí, esta es mi derivada. Bueno, esto es una derivada de funciones compuestas. O sea, que es cuando tengo una función adentro. Ahora vamos a ver qué nos pedía el segundo. Parece que era un poquito más complicado. Tenía esta lógica. Vamos a ver qué. Recién cuando me estaba abriendo la foto, vi algo. A ver qué hay. ¿Qué decía? Dice, voy a copiarlo, ¿eh? Borro esto. Sean f, g y h,
sean f, g y h funciones tales que f de x es igual a 1 más x cubo. G' de x. G', ojo que me están dando la derivada. G' de x es coseno cuadrado de pi. Y h de x es g de 1 más 2x. G de 1 más 2x. Calcular, vamos a ponerlo en rojo, calcular HOF' de C. HOF' de C. Bueno, está raro. Vamos a ver qué sale. Primero me pide HOF' de 0. Pero esto tengo que reemplazar el 0 en esta composición y derivada de esa composición. Bueno, primero encontremos HOF, ¿no? Vamos a encontrar primero, antes que nada, HOF de X. Vamos a empezar encontrando esa composición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que meter la segunda función adentro de la primera. O sea, f de x adentro de h. O sea que me va a quedar h de f de x. Primero eso. Bueno, ¿cómo es h de f de x? Tengo que meter la función f adentro de h. La función f es todo esto adentro de esta función. O sea que me va a quedar la función h es g de 1 más 2x. Va a ser g de 1 más 2 por, y en vez de x, todo esto. 1 más x algo. Bueno, eso es HOF. Profe, Sí, siempre cuando nos pidan compuestas aparece así, H o F o otra función metida dentro de otra. sí. HOF de x más de f de x. Siempre la segunda adentro de la otra. Gracias. Bueno, vamos a acomodar esto, a ver qué queda. G, G de 1 más 2 por 1, 2. 1 más 2 por 1, 2. Distribuyo el 2. 2 por x más 2x más 2 por x cubo, 2x. O sea que me queda que de 1 más 2, 3, más 2x más 2x. Bueno, ahora esto es HD. Esperen, vamos a ponerlo. Sí, está bien, lo voy a poner. Qué borro. Bueno, lo pongo acá abajo, ahora ven. HOF de x va a ser directamente G de 3 más 2x más 2x. Bueno, yo ahora sé que tengo que derivar esto. HOF'. Entonces, ¿cómo hago la derivada de esto? HOF' de x va a ser una derivada compuesta. O sea, yo tengo que derivar g de todo esto. Lo primero que tengo que hacer es g'.
O sea que me va a quedar g' de todo esto, de 3 más 2x más 2x cubo, por la derivada de esto. La derivada de 3 es 0, más la derivada de 2x es 2, más la derivada de 2x cubo es bajo el 3, que se va a multiplicar con este, y queda 6x cuadrado. Eso va a ser mi función derivada. Bueno, después me dice... ¿para qué me da g'? Estoy pensando, ¿para qué me da? Ah, ya sé para qué me da. Bueno, ahí va. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Miren esto. Hasta acá me sigue, nadie se perdió. Porque está raro. Profe, me perdí en el último paso. O sea, cuando multiplicás. Cuando derivé esto, Sí, claro, cuando vos derivás, por ejemplo, si yo tengo que hacer, voy a escribir acá, voy a escribir acá. Voy a escribir acá lo que necesitamos o hacer. Nosotros tenemos que averiguar h o f prima de 0. Esto es lo que tenemos que averiguar. Acuérdense que cuando yo les dije la regla de una función compuesta, si yo tenía, por ejemplo, coseno de 3x cuadrado más 1, yo tengo que derivar la función de afuera, o sea que la derivada de coseno va a ser menos seno, esto dejarlo como está, 3x cuadrado más 1, por, y ahora derivar esto, 6x. Esto es, la derivada de esto es 6x. Entonces, si ustedes tienen una función, por ejemplo, f de g de x, tienen f es la función de afuera y g de x es la función de adentro, cuando tengan que derivar, derivan la función de afuera, que va a quedar f', esto lo dejan como está, de g de x, por, y ahora derivan lo de g' de x. Esta vendría a ser la regla general de una derivada compuesta. Si yo tengo una función derivada que es f de g de x, hago f', esto lo dejo como está, por, y esto de adentro lo derivo. Entonces, lo que yo hice con esto, g de todo esto es g', todo esto como está, por, y esto lo derivé acá afuera. ¿Se entiende ahora? sí, sí. Y para derivarlo tenés que tener la tabla de propiedades. Sí, la tabla de derivadas. Tienen que saber. Ahora se la hace. No, Sí, yo sí, la creo que estaba tenía. viendo. Gracias. O ya. Profe, una pregunta. ¿No se puede derivar la G, digo, para reemplazarlo con queda G más? No entendí eso. Para, ahora, Cecilia, ahora que lo expliqué, ¿lo entendiste? ¿O te sin entender? Porque justo me habías escrito un mensaje y lo volví a explicar. Ah, ya está, entonces. Oye, ahí está. Bueno, entonces ahora yo ya llegué a lo que yo necesitaba, tener HOF' de X. O sea que todo esto lo puedo eliminar, lo único que me interesaba era tener. Esto lo borro el procedimiento, lo borro y me quedo con que HOF' de X es igual a G' de 3 más 2x más x al cubo por 0 más 2 más 6x cuadrado. 0, 0, 2 más 6x cuadrado. Eso es mi HOF' de X. Pero a mí me piden HOF' de 0. O sea que tengo que hacer HOF'
de 0. Tengo que reemplazar todas las x por 0. Me va a quedar g' de 3 más 2 por 0 más 0 al cubo por 2 más 6 por 0 al cubo. O sea que HOF' de 0 me queda 2 por 0, 0, más 0 al cubo, 0. Todo esto se va, me queda 3. G' de 3, 6 por 0 al cuadrado, 0, más 2 por 2. Bueno, yo necesito saber cuánto vale G' de 3. Bueno, tengo acá G' de X, me la daban. Me decían que G' de X vale coseno cuadrado de pi X. Entonces, si quiero saber G' de 3, reemplazo la X por 3. Coseno cuadrado de pi por 3. Coseno cuadrado de 3pi. ¿Y 3pi qué va a hacer? Si yo tengo el eje X, el eje Y, acá era pi. Cuando yo venía hasta acá era pi. Cuando vuelvo hasta acá es 2pi. Y cuando vuelvo a venir hasta acá es 3pi. O sea que el coseno de 3pi es lo mismo que el coseno de pi. Que si lo buscan en la tabla o en el cuadrito que yo les pasé, el coseno de pi me da -1. O sea que G' de 3 va a ser coseno de 3pi es -1 al cuadrado. -1 al cuadrado es 1. O sea que G' de 3 da 1 por 2, 2. O sea que lo que me pedía el ejercicio es esto, el resultado es 2. En un bardo. Medio zarpado el ejercicio. Entonces, miren, hago un Profe, repaso rápido. Sí, decime. no, le iba a preguntar si podía repetir la parte donde reemplaza el G'. Acá, esto. Claro, Sí. Dale, repito eso. Cuando yo tengo acá, a mí me decían que G' de X es coseno cuadrado de pi. Entonces yo sé que G', ahora leo el mensaje que me mandaron. G' de X es coseno cuadrado de pi X. Entonces, para hacer G' de 3, que es lo que yo necesito acá, reemplazo la X por 3. Me queda coseno cuadrado de pi por 3. Pi por 3 es 3pi, es lo mismo. Entonces, ¿cuánto me queda? Yo cuando tengo la circunferencia trigonométrica, donde hacíamos trigonometría, acá tengo el ángulo 0. Acá tengo pi sobre 2, acá pi, y acá abajo 3 medios de pi. O sea, cuando vengo desde acá, cuando vine hasta acá, pi, dice. Si hago otra vez lo mismo, hago otra vez pi. Acá estarían 2pi. Si vuelvo a hacer lo mismo, estaría en 3pi. O sea, 3pi y pi es lo mismo. Si yo hiciera otra vez más, sería 4pi. 4pi y 2pi es lo mismo. Y es lo mismo que 0. 0, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, 12pi. Todos los pi pares es lo mismo que 0. Y todos los pi impares es lo mismo que pi. Entonces, necesitan saber cuánto vale el coseno de pi. Coseno de pi vale -1. Entonces, como el coseno de pi vale -1, el coseno de 3pi también vale -1. El coseno de 5pi, todos los impares, van a valer -1. Porque es 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Todos los impares caen acá. Entonces todos van a